Mi nombre es Livia Costa, tengo 33 años, y hasta hoy recuerdo exactamente las palabras que lo cambiaron todo. Tenía 17 cuando escuché a mi padre decir, sin levantar los ojos del periódico, «Nunca serás nadie, Livia. No naciste para triunfar». En ese instante, sentí como si una parte de mí hubiera muerto. El aire pareció desaparecer de la sala. Mi madre solo cruzó los brazos y completó, con ese tono frío y calculado que usaba cuando quería herirme sin elevar la voz. «Deberías ser más como tu hermano. Él sí será el orgullo de la familia algún día. Tú solo nos das preocupaciones». Aquella noche, acostada en mi pequeño cuarto, me prometí a mí misma que si algún día lograba triunfar, fuera como fuera, ellos lo verían. No para humillarlos, sino para demostrar que nadie tiene el derecho de decidir el destino de otra persona. Fueron años de silencio, de rechazo y de lágrimas escondidas. Pero también fueron años de lucha, de aprendizaje y de una transformación que nadie esperaba. Ni siquiera yo. Hoy, cuando mis padres cruzan el portón de la mansión donde vivo, el silencio de ellos es mi mayor respuesta. Y antes de contarte qué sucedió entre aquel día y este momento, cómo una hija despreciada se convirtió en una mujer independiente, deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo esto y suscríbete al canal para escuchar más historias como la mía, porque a veces, la venganza más elegante es simplemente vivir bien. Crecer en la casa de los Costa parecía por fuera una bendición. La gente veía una familia tradicional, de clase media alta, sonriente en las fotos y presente en todos los eventos de la escuela. Pero detrás de las cortinas bien planchadas y las apariencias impecables, había un sistema silencioso donde el amor se cambiaba por desempeño y la aceptación dependía de agradar. Mi padre, Roberto, era gerente de banco y vivía obsesionado por el estatus. Para él, el éxito se medía en autos, colegios caros y títulos. Mi madre, Teresa, era la mujer que vivía para mantener la fachada perfecta, uñas impecables, vestidos alineados y una sonrisa que escondía el veneno. Mi hermano mayor, Felipe, era el hijo de oro. Sacaba buenas notas, jugaba fútbol y hablaba con la confianza que mi padre tanto admiraba. Yo, por otro lado, era lo opuesto. Tímida, llena de ideas, pero invisible dentro de aquella casa. Me gustaba dibujar, escribir, fotografiar momentos comunes, y eso para mis padres no era talento, era pérdida de tiempo. Desde pequeña aprendí que, para ser amada, tendría que encajar en un molde que no me quedaba. Recuerdo una tarde específica. Tenía unos 10 años, cuando volví a casa emocionada con un dibujo que había ganado un concurso escolar. Le mostré a mi madre el certificado con orgullo. Ella lo miró por un segundo y dijo, «Bonito, hija. Pero, ¿y las notas de matemáticas? Necesitas pensar en tu futuro». Dobló el papel y lo puso sobre la mesa, como quien guarda algo sin importancia. Fue allí que aprendí que en mi casa las victorias no valían nada si no brillaban lo suficiente para impresionar a los demás. Y mientras Felipe recibía aplausos, yo me acostumbraba al silencio. Un silencio que, con el tiempo, se convertiría en mi mayor herida. Y también en mi fuerza. Cuando entré en la adolescencia, la distancia entre mi familia y yo se convirtió en un abismo. Felipe ya estaba en la secundaria de un colegio caro, el orgullo de la casa, el hijo que daría continuidad al nombre de los Costa. Yo, por otro lado, era vista como un estorbo silencioso. Todo lo que hacía parecía estar mal. Mi ropa era sin gracia, mis amigos extraños y mis sueños, estudiar artes visuales, eran motivo de burla en los almuerzos del domingo. Recuerdo el día en que pedí participar en un curso de fotografía que costaba mucho menos que la mensualidad del fútbol de Felipe. Mi padre se rió en mi cara y dijo, «¿Crees que el arte paga las cuentas, Livia? Ve a estudiar algo que sirva, después hablamos». Mi madre ni me miró, solo comentó, «Tu hermano va a comenzar el preuniversitario de medicina, él sí tiene foco». Era como si cada palabra de ellos dijera, «Eres el error de la familia». Comencé a pasar más tiempo fuera de casa, caminando por la ciudad con mi cámara simple, registrando todo lo que quería entender. Miradas, muros, ventanas. En el lente, encontré lo que nunca tuve en casa, libertad. Fue en ese periodo que aprendí a guardar el dolor en silencio. Mientras Felipe recibía felicitaciones por cada nota 10, yo escondía mis certificados dentro de una caja de zapatos en el armario. Y cada vez que alguien preguntaba qué quería hacer cuando creciera, respondía apenas, «Cualquier cosa, siempre que sea lejos de aquí». Poco sabía que ese deseo, dicho casi como un susurro, se convertiría en el combustible que cambiaría toda mi vida. La gota que derramó el vaso llegó una noche de viernes, poco antes de mi cumpleaños número 18. La casa estaba llena, amigos de mi padre,
risas altas, copas de vino y esa música de fondo que mi madre decía ser de gente exitosa. Yo había llegado tarde del curso técnico, aún con la mochila a cuestas y el uniforme arrugado. Apenas abrí la boca para dar las buenas noches y escuché a mi madre comentar con una de las invitadas: «Esta es Livia, la artista de la familia. Todavía no descubre qué quiere de la vida». Todos se rieron, incluso mi padre. La risa de ellos me quemó por dentro. Me quedé allí, parada, con un nudo en la garganta, intentando fingir que no me importaba. Pero cuando miré a Felipe, él desvió la mirada. Y fue ahí que me di cuenta. Nadie nunca me defendería allí dentro. Después de la fiesta, intenté hablar con mis padres. Solo quería decir que no era una carga, que estaba intentándolo, que solo necesitaba apoyo. Mi padre, ya irritado con la idea de dramas, se levantó y gritó: «Nunca serás nadie, Livia. No tienes ambición, no tienes disciplina. ¿Crees que el mundo te va a aplaudir por tomar fotos y escribir poemas?». El silencio que siguió fue peor que el grito. Mi madre solo suspiró, sin mirarme, y dijo: «Tu padre solo quiere lo mejor para ti. Acepta que no todos nacemos para brillar». Fue en ese instante que decidí que quedarme sería morir poco a poco. Esperé que amaneciera. Arreglé mi ropa en una maleta pequeña, tomé mi cámara y el poco dinero que había ahorrado de trabajos ocasionales y salí. No dejé nota. Atravesé el portón de la casa como quien rompe una prisión, con miedo, sí, pero también con una extraña sensación de ligereza. No tenía a dónde ir, pero por primera vez en mi vida sabía a dónde no quería volver. Las primeras semanas fuera de casa fueron una inmersión brutal en la realidad. La libertad que soñé tenía sabor a miedo y olor a lluvia. Alquilé un cuartito en el fondo de una pensión vieja, en un barrio ruidoso y húmedo. El techo tenía goteras, las paredes tenían moho y el colchón era tan delgado que sentía los resortes en la espalda. Pero aún así, todas las noches antes de dormir, respiraba hondo y pensaba: al menos ahora el dolor es mío. Con el dinero que tenía, compré arroz, fideos instantáneos y café barato. Empecé a hacer pequeños trabajos. Revelaba fotos para estudiantes, tomaba retratos de niños en la plaza, limpiaba un taller a cambio de usar la computadora los fines de semana. Los días eran largos, las horas pesadas, pero había algo diferente. Cada gota de esfuerzo era un paso lejos de aquello que me destruía. Recuerdo una noche lluviosa en que me quedé sin luz. Encendí una vela y me quedé mirando la llama temblando sobre la cámara, pensando si aquel sueño de vivir de la fotografía era solo una ilusión. Las palabras de mi padre resonaban como fantasmas. «Nunca serás nadie». Y por un momento, casi volví a creerlo. Pero entonces escuché golpes en la puerta. Era doña Nair, la señora de enfrente, trayendo un pedazo de pastel y diciendo: «Hija, fuerza. Quien planta coraje cosecha milagros». Aquellas palabras simples, dichas por una desconocida, reavivaron algo en mí. Aquella noche prometí: si nadie creía en mí, yo creería el doble. Y a partir de ese instante, mi supervivencia comenzó a transformarse en superación. Los meses siguientes fueron una mezcla de cansancio y esperanza. Durante el día entregaba panfletos en el centro de la ciudad, y por la noche hacía trabajos ocasionales como fotógrafa en fiestas simples. Mi cámara, vieja y rayada, era el único bien que había traído de casa, y también el único que me recordaba quién realmente era. Cada clic era una protesta silenciosa contra lo que mis padres habían dicho. Pero la verdad es que, por dentro, todavía me sentía perdida. Fue en una de esas fiestas que conocí a Elena Duarte, una mujer de unos 50 años, dueña de una pequeña galería de arte en el barrio histórico. Ella me vio intentando fotografiar bajo una luz horrible y se acercó con una sonrisa curiosa. «Tienes una buena mirada, muchacha. Tus fotos cuentan historias. ¿Has pensado en exponer alguna?». Me reí sin gracia. ¿Exponer? Apenas tengo dónde vivir. Elena me miró como si hubiera visto un espejo del pasado. «Entonces ven a trabajar conmigo. La galería necesita a alguien que vea la belleza fuera de lo obvio». Así fue como conseguí mi primer empleo fijo. El salario era pequeño, pero el aprendizaje, inmenso. Elena me enseñó a transformar el dolor en arte, a mirar el mundo no por lo que tiene, sino por lo que siente. Ella decía: «Quien fue desacreditado tiene una ventaja. Ya sabe que el aplauso nunca está garantizado. Por eso crea con verdad». Bajo su orientación, comencé a fotografiar mujeres anónimas, costureras, vendedoras, madres. Cada retrato era una historia de fuerza silenciosa,
Y sin darme cuenta, al registrar la belleza de las otras, estaba comenzando a redescubrir la mía propia. Trabajar con Elena era como respirar arte después de años de asfixia. Ella me enseñaba a ver poesía en las arrugas, en las calles mojadas, en la mirada cansada de la gente común. En poco tiempo, mis fotos comenzaron a llamar la atención de los visitantes de la galería. Algunos preguntaban quién era la chica de la mirada melancólica, y yo, acostumbrada a esconderme, todavía extrañaba escuchar elogios sin ironía. El primer salto sucedió en una exposición colectiva. Elena insistió en incluir 3 fotos mías, retratos de mujeres simples sosteniendo objetos que representaban sus sueños. Yo temblaba de nervios durante la apertura, escondida detrás de un pilar. Pero cuando vi a una señora emocionarse frente a una de las imágenes, algo en mí se liberó. Por primera vez, alguien veía belleza en lo que yo veía. Y, más importante, veían valor en mí. Poco después, un pequeño periódico local publicó un artículo sobre la exposición. El titular decía: «Fotógrafa transforma dolor en arte y emociona al público». Era la primera vez que mi nombre aparecía impreso por mérito propio, y no por comparación con alguien. Con el tiempo comenzaron a surgir invitaciones para pequeños trabajos, retratos de familia, catálogos de moda artesanal. El dinero todavía era poco, pero venía acompañado de algo que ningún dinero puede comprar: respeto. Elena decía que estaba floreciendo, y yo sonreía, aunque sin creer totalmente. Pero una noche, al cerrar la galería sola, me vi mirando mis fotos en las paredes y pensé: tal vez realmente me esté convirtiendo en alguien. No alguien famosa, todavía no, pero alguien completa. Fue en el tercer año trabajando en la galería que el destino finalmente me puso frente a la primera gran oportunidad. Un empresario del ramo editorial, llamado Ricardo Meneses, visitó la exposición de Elena por invitación de amigos. Se quedó parado largos minutos frente a una de mis fotos, una costurera anciana, sonriendo mientras sostenía unas tijeras oxidadas. Después se acercó y preguntó curioso: «¿Quién capturó esto? Hay verdad en esta mirada». Elena me señaló, con ese orgullo discreto que solo ella sabía demostrar. Fue ella, Ricardo, Livia Costa. Ricardo me buscó la semana siguiente con una propuesta. Quería que hiciera una serie de fotos documentando los bastidores de un libro sobre mujeres invisibles de Brasil. El proyecto sería publicado por una editorial grande y financiado por una ONG. Me congelé. Era el tipo de trabajo que soñaba, pero que parecía existir solo en el mundo de los demás. ¿Crees que puedo?, le pregunté a Elena con la voz temblorosa. ¿Poder? Mi querida, naciste para esto, solo necesitabas que alguien finalmente dijera que sí. Acepté el desafío y las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino. Viajé al interior, fotografié ferias, pescadoras, profesoras, mujeres de todas las edades. Aprendí más sobre humanidad en 3 meses que en toda mi vida. Cuando se lanzó el libro, mi nombre estaba en la portada, en letras pequeñas, pero suficientes para cambiarlo todo. Las fotos se volvieron virales en las redes sociales de la ONG. Y de repente, ya no era más la chica olvidada en un cuarto de pensión. Era Livia Costa, fotógrafa de historias reales. La repercusión trajo entrevistas, nuevas invitaciones, y por primera vez, una cuenta bancaria que no quedaba en números rojos. Pero más que eso, trajo algo que mis padres nunca imaginaron que tendría: voz. El éxito del libro abrió puertas que ni sabía que existían. Fui invitada a participar en exposiciones en Sao Paulo, charlas sobre fotografía social e incluso una entrevista en un programa de TV. De repente, mi nombre aparecía en revistas, sitios web y perfiles que antes solo veía de lejos. La gente hablaba de mi visión sensible y de la autenticidad de mis imágenes, pero detrás de cada elogio había un recuerdo incómodo, el eco de la voz de mi padre diciendo: «Nunca serás nadie». Cuanto más crecía, más aquel pasado intentaba susurrar en mi oído. A veces me sorprendía imaginando qué dirían mis padres si vieran lo que había construido. ¿Todavía me llamarían fracasada? ¿O fingirían que nunca dijeron aquellas palabras? Fue durante una entrevista en Red Nacional que sentí por primera vez que el círculo estaba comenzando a cerrarse. La reportera preguntó qué me motivaba a fotografiar personas comunes. Respiré hondo y respondí: «Tal vez porque sé lo que es no ser vista». Aquella frase resonó, y por algún motivo pensé en mi madre, en la forma como desviaba la mirada siempre que yo intentaba brillar un poco. Después de la entrevista, abrí el celular y encontré decenas de mensajes. Entre ellos, uno en especial hizo que mi corazón se disparara. «Livia, aquí es Felipe. Mamá vio tu entrevista. Creo que quiere hablar contigo». Por un instante, el tiempo se detuvo.
Después de tantos años, mi pasado llamaba nuevamente a la puerta, y no tenía idea de si estaba lista para abrirla. Tardé días en responder al mensaje de Felipe. Leí y releí aquellas pocas palabras decenas de veces, con el estómago apretado. Parte de mí quería ignorarlo, continuar viviendo mi nueva vida y fingir que aquel pasado nunca existió. Pero otra parte, la chica de 17 años que salió de casa llorando, todavía deseaba escuchar un «estamos orgullosos de ti». Cuando finalmente respondí, concerté un encuentro con él en un café discreto en el centro de la ciudad. Llegué temprano, temblando, y lo vi entrar con la misma sonrisa de siempre, aunque un poco más cansado. Me abrazó con vacilación, como quien toca un recuerdo distante. «Estás diferente, Livia. Pareces más fuerte». «El tiempo hace eso con la gente», respondí, intentando disimular el nerviosismo. Conversamos por casi una hora. Él me contó que papá se había jubilado y que mamá seguía siendo la misma, elegante, controladora, preocupada por las apariencias. Cuando te vio en la TV quedó en shock. Dijo que no sabía que te habías vuelto una fotógrafa famosa. Famosa, no. Solo alguien que finalmente aprendió a existir. Felipe sonrió, pero había tristeza en su mirada. Livia, creo que ellos quieren verte. Papá dijo que se arrepiente de haber sido tan duro, que tú siempre fuiste diferente. La palabra diferente me cortó como una hoja disimulada de elogio. ¿Cuántas veces había sido usada para disminuirme? Aún así, acepté. Parte de mí necesitaba enfrentar aquel capítulo. No por ellos, sino por mí. Aquella noche, sola en mi apartamento, miré las fotos que colgué en la pared. Mujeres fuertes, libres, completas. Por primera vez, sentí que yo también estaba lista para verme así. Llegué a la casa de mis padres en una tarde nublada de domingo. El portón todavía era el mismo que cerré detrás de mí tantos años atrás. La pintura se descascaraba en los bordes, como si el tiempo hubiera dejado marcas no solo en las paredes, sino en las personas que vivían allí dentro. Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en el pecho. Por un momento, pensé en volver, pero antes de que pudiera, la puerta se abrió. Mi madre apareció. El cabello seguía impecable, los ojos fríos y calculados, pero había algo diferente. Tal vez un rastro de nerviosismo. Livia, viniste. Vine. Silencio. Por un instante, ninguna de nosotras supo qué decir. Mi padre surgió justo detrás de ella, más viejo, el semblante cansado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó la cabeza y dijo en voz baja: «No debía haber dicho lo que dije. Estaba equivocado». Las palabras que esperé por la mitad de mi vida finalmente llegaron. Pero en vez de alivio, sentí un vacío extraño. Porque no era el perdón lo que buscaba, era reconocimiento. Dijiste que nunca sería nadie, papá. Eso dolió más de lo que imaginas. Él respiró hondo, con los ojos humedecidos. Tenía miedo. Miedo de que te perdieras en un mundo que yo no entendía. Mi madre mantuvo el silencio hasta que por fin murmuró: «Solo queríamos que tuvieras seguridad». «¿Seguridad o control?», pregunté, sin elevar la voz. Ella desvió la mirada. En ese instante me di cuenta. Ya no necesitaba su aprobación. Estar allí no era sobre demostrar nada, era sobre cerrar un ciclo. Nos quedamos algún tiempo en silencio. 3 personas que finalmente se veían de verdad, sin máscaras ni papeles. Antes de salir, mi padre tocó mi brazo y dijo: «Eres mejor que todo lo que te dijimos, hija. No dejes que el rencor te robe el futuro». Salí de allí más ligera, no porque ellos cambiaron, sino porque yo ya no necesitaba que cambiaran. Después de aquel reencuentro, algo dentro de mí se aquietó, no porque las heridas hubieran desaparecido, sino porque finalmente entendí que ya no necesitaba luchar para ser vista. Y fue exactamente en ese momento, cuando dejé de correr detrás de aprobación, que el éxito llegó de forma avasalladora. Mi trabajo comenzó a llamar la atención fuera del país. Una revista francesa publicó un artículo sobre la fotógrafa brasileña que transforma dolor en arte. Luego fui invitada a exponer en Lisboa, después en Nueva York. Los pasajes, el hotel, todo pagado. Yo, que un día no tenía ni dinero para el pasaje de autobús, ahora viajaba por el mundo contando historias a través del lente. Cada nuevo viaje era un recordatorio silencioso de cuánto había cambiado. En cada aeropuerto, me acordaba de la chica con miedo y de la mujer en que se había convertido. Pero el verdadero hito sucedió cuando, en uno de esos viajes, conocí a Alexandre, un empresario del ramo de arquitectura y fotografía urbana. Él vio mi trabajo, creyó en mí,
y me propuso una sociedad en una serie documental sobre ciudades invisibles, un proyecto que nos llevaría a decenas de países. El éxito financiero llegó rápido. Mis cuadros comenzaron a venderse por valores que jamás hubiera imaginado. Y con el tiempo, la cuenta bancaria comenzó a reflejar lo que sentía por dentro: autosuficiencia. Fue entonces que surgió la idea que ni sabía que todavía cargaba en el pecho. En una madrugada cualquiera, mirando las fotos colgadas en mi estudio, pensé: ¿y si les mostrara qué significa ser nadie? A la mañana siguiente, entré en un sitio de bienes raíces y encontré una mansión en un condominio de alto nivel, a pocos kilómetros de la casa donde crecí. Amplia, elegante, rodeada de jardines y con una vista que parecía simbolizar todo lo que había conquistado. La compré al contado, sin necesidad de pedir aprobación de nadie. Aquella casa sería mi símbolo de victoria. No contra ellos, sino a favor de mí misma. La primera vez que pisé aquella casa, el sonido de mis pasos resonando por el corredor vacío me hizo estremecer. Las ventanas altas dejaban entrar la luz en haces dorados, iluminando el piso de mármol blanco. Cada detalle parecía gritar libertad. La escalera imponente, el jardín con rosales blancos, el silencio absoluto. Lloré. Lloré por cada "no lo vas a lograr", por cada noche sola, por cada lágrima que tragué en silencio. Tardó meses hasta que la casa dejara de parecer un sueño. La decoré toda con fotos de mis viajes, cuadros que yo misma había hecho, recuerdos de lugares donde renací. No había lujo exhibicionista, solo belleza con propósito. Aquel espacio era el retrato de mi alma curada. Un día decidí publicar una foto del jardín en las redes sociales, sin leyenda, solo una frase: la vista de quien un día escuchó que nunca sería nadie. No esperaba repercusión, pero el post se volvió viral. Miles de comentarios, mensajes de apoyo y, entre ellos, un nombre que jamás esperaba ver: Teresa Costa. El mensaje era corto: la casa es hermosa. Estamos felices por ti. Nada más. Pero de alguna forma, supe que ellos entendieron. Entendieron sin que yo necesitara decir una sola palabra. Días después, mi hermano Felipe llamó. Mamá y papá quieren visitarte. Dijeron que les gustaría ver tu nueva casa. Por algunos segundos, el mundo quedó en silencio. La visita que soñé y temí por tantos años finalmente sucedería. Aquella noche, me senté en la terraza y me quedé observando las luces de la ciudad a lo lejos. No sentía rabia ni ansiedad, solo una paz curiosa. Estaba lista. Esta vez, ellos vendrían a mi mundo, y no al revés. El portón de la mansión se abrió despacio, revelando el auto negro de mis padres entrando lentamente por la alameda rodeada de olivos. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, de gratitud. Cada metro de aquel camino era un recordatorio de que había vuelto, pero de una manera que ellos jamás imaginaron. Cuando bajaron del auto, mi padre miró alrededor en silencio. No dijo nada por largos segundos, solo observó el jardín, la fachada, la calma del lugar. Mi madre, impecable como siempre, arregló el pañuelo en el cuello e intentó disimular el asombro. Bueno, te superaste, Livia. Había un temblor leve en su voz, casi imperceptible. Solo seguí el camino que ustedes dijeron que no existía. Ella respiró hondo, desviando la mirada hacia el horizonte. Mi padre se acercó a una de mis fotos expuestas en la sala, un retrato en blanco y negro de una mujer anciana con las manos marcadas por el tiempo. Esta foto es tuya. Todas son mías. Él asintió con los ojos humedecidos. Es hermosa. Tiene alma. Siempre tuviste eso, hija. Yo fui quien no supo verlo. Aquella frase, dicha con simplicidad, atravesó los años de silencio. No hubo discurso ni disculpas largas, solo verdad. Mi madre caminó hasta la terraza y se quedó observando el atardecer. Esta casa parece un lugar de paz. Es lo que busqué toda la vida. Nos quedamos los tres allí, uno al lado del otro, sin necesidad de hablar mucho. El viento pasaba despacio por los árboles, y por primera vez en décadas no había tensión, solo un silencio bueno. El tipo de silencio que sana. Cuando se despidieron, mi padre me abrazó. Un abrazo real, firme, lleno de arrepentimiento y amor. Y yo lo abracé de vuelta, no como la hija herida, sino como la mujer que aprendió a perdonar sin disminuirse. En ese instante, entendí. La victoria no era la mansión, era haber vuelto completa. En los días siguientes a la visita, la casa parecía diferente. El aire estaba más ligero, los corredores más vivos, como si el perdón hubiera abierto las ventanas por dentro de mí. Pasé a caminar todas las mañanas por el jardín,
sin prisa, escuchando el sonido del agua de la fuente y recordando cada paso que me trajo hasta allí. Ya no había rabia, ni sed de demostrar nada. El peso que cargué por tantos años finalmente se disolvía. Silencioso. Mis padres comenzaron a llamarme de vez en cuando. Nada forzado, sin intentos de borrar el pasado, solo conversaciones simples, humanas. Hablábamos sobre el clima, sobre el trabajo, sobre Felipe. Por primera vez, éramos una familia sin expectativas, sin papeles fijos, sin máscaras. Cierto día, mi madre me preguntó, ¿todavía fotografías personas comunes? Siempre, respondí. Es en ellas donde encuentro la verdad. Ella se quedó en silencio por un instante, y después dijo algo que me sorprendió. Tal vez por eso tus fotos son tan hermosas. Ves belleza donde nadie más ve. Aquellas palabras, viniendo de ella, sonaron como el punto final de una larga carta que tomó años en ser escrita. Con el tiempo, me di cuenta de que el éxito no estaba en las paredes blancas de la mansión ni en los viajes internacionales. El verdadero éxito era haber transformado rechazo en empatía, y eso era lo que quería enseñar al mundo. Creé una fundación para ofrecer cursos de fotografía a jóvenes de bajos recursos, especialmente a aquellos que, como yo un día, escucharon que nunca serían nadie. Ver sus ojos brillar al sostener una cámara por primera vez me hizo entender que mi misión iba más allá del arte. Era devolver esperanza. En aquella nueva fase, descubrí que no existe victoria mayor que usar la propia historia para liberar a otras personas de las mismas cadenas invisibles. La fundación creció más rápido de lo que imaginaba. Al principio, eran solo 8 jóvenes en una sala pequeña en el fondo de mi casa, compartiendo cámaras prestadas y sueños enormes. Pero en menos de un año, el proyecto ganó visibilidad nacional. Reportajes, entrevistas, invitaciones para charlas. Todos querían escuchar la historia de la fotógrafa que transformó rechazo en propósito. Ver a aquellos chicos y chicas descubriendo su propia voz por medio de la fotografía me emocionaba de una manera que ningún éxito había logrado antes. Cada retrato hecho por ellos cargaba un poco de mi historia. La niña que un día fue invisible ahora ayudaba a otros a ser vistos. Yo decía en todas las clases, el arte no es sobre mostrar perfección, es sobre mostrar verdad. Cierto día, durante una entrevista para una revista internacional, el reportero me preguntó, Livia, ¿cuál es el secreto detrás de tu trayectoria? Sonreí y respondí sin pensar. Perdonar sin olvidar y seguir sin necesidad de probar. El artículo se volvió viral, y en pocos meses mi fundación recibió apoyo de empresas, artistas e incluso universidades. Fui invitada a dar una charla en el mismo colegio donde estudié, el mismo donde, años antes, yo era la alumna sin futuro. Entré al auditorio con el corazón acelerado, pero cuando vi los rostros atentos de aquellas adolescentes, me di cuenta de que ya no había espacio para el dolor. Había cerrado el ciclo. Mientras hablaba, vi a mi padre sentado en la primera fila, con lágrimas discretas en los ojos. Y cuando la charla terminó, él vino hacia mí, me abrazó y susurró. Ahora entiendo, hija. Siempre fuiste alguien. Nosotros fuimos quienes tardamos en verlo. En ese instante supe que todo había valido la pena. El reconocimiento llegó en olas, como si el universo finalmente devolviera, al doble, todo lo que un día me fue negado. Recibí invitaciones para exponer en museos, dar charlas en universidades e incluso representar a Brasil en un congreso internacional de arte e inclusión social. Cada aplauso resonaba como un susurro del pasado siendo borrado. Pero, curiosamente, cuanto más el mundo me veía, menos sentía necesidad de demostrar algo. Ser alguien ya no tenía nada que ver con fama, éxito o estatus. Tenía que ver con paz. Durante una premiación en Nueva York, donde recibí el título de Artista Humanitaria del Año, me pidieron hacer un discurso. Subí al escenario, miré a la audiencia y pensé en todo. En la niña llorando en un cuarto con moho, en los insultos, en el portón que se cerró detrás de mí. Tomé el micrófono y dije, cuando me dijeron que nunca sería nadie, lo creí por un tiempo. Pero descubrí que ser alguien no es ser admirado, es ser fiel a quien eres. Y cuando haces eso, el mundo entero cambia a tu alrededor. La audiencia se puso de pie, pero en ese momento mi pensamiento no estaba allí. Estaba a miles de kilómetros de distancia en aquella casita donde mi historia comenzó. Pensé en cómo la vida es irónica. A veces es necesario perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Después de la ceremonia, volví al hotel y miré por la ventana las luces de la ciudad. Sonreí sola, sintiendo una calma indescriptible.
Ya no se trataba de venganza, ni de demostrar que ellos estaban equivocados. Se trataba de honrar a la niña que creyó, incluso cuando nadie creía. La consagración no estaba en el premio en mis manos, sino en lo que me había convertido sin necesidad de herir a nadie. Y por primera vez me di cuenta, nunca necesité ser alguien a los ojos de ellos, solo necesitaba ser yo misma. Algunas semanas después de la premiación, decidí hacer algo que venía postergando por años, volver al barrio donde todo comenzó. Tomé el auto sola, sin avisar a nadie, y conduje por las calles estrechas que parecían más pequeñas de lo que recordaba. La panadería de la esquina todavía estaba allí, el campo de tierra donde Felipe jugaba fútbol también, pero lo que más me marcó fue ver la vieja casa de los Costa, pintada de otro color, con nuevas flores en el jardín, pero todavía reconocible. Estacioné al otro lado de la calle y me quedé observando. El portón que un día simbolizó rechazo ahora parecía solo un recuerdo distante, casi inofensivo. Respiré hondo y cerré los ojos. La niña que salió de allí con una maleta en las manos y un nudo en la garganta ya no existía. En su lugar, había una mujer que construyó su propio camino, paso a paso, lágrima por lágrima. No toqué el timbre. No necesitaba. Aquella visita no era sobre reencontrar personas, era sobre reconocerme a mí misma. Tomé la cámara, que todavía me acompaña desde los días más difíciles, y saqué una única foto de la fachada. Un retrato simple, sin filtros, sin pretensión. La leyenda que escribí más tarde decía, algunos lugares no cambian, es uno quien aprende a mirar diferente. Dejé el barrio con el corazón ligero. Era como si cada calle, cada recuerdo, cada dolor, se estuviera despidiendo de mí en silencio. Y yo, por primera vez, me permití sonreír sin culpa, porque finalmente entendí, el pasado no necesita ser borrado, solo necesita ser perdonado. De vuelta a la mansión, me senté en la terraza al atardecer, observando el cielo cambiar de color lentamente. Las luces de la ciudad surgían allá lejos, pequeñas y serenas, como si el mundo entero respirara junto conmigo. Tomé una taza de café y dejé que los pensamientos vinieran, sin prisa, sin dolor. Solo gratitud. Pensé en todo lo que viví, en las palabras que me hirieron, en los días de hambre y miedo, en las noches en que casi me rindo. Y me di cuenta de que cada herida, cada no que recibí, me había empujado en la dirección exacta de mi propósito. No me habría convertido en quien soy sin aquellas caídas. La vida, en el fondo, nunca quiso destruirme, quiso pulirme. Hoy entiendo que el perdón no es olvidar lo que sucedió, es simplemente negarse a dejar que el dolor continúe dictando quién eres. Perdonar es un acto de poder, y el poder, de verdad, es silencioso. No grita, no necesita probar. Simplemente existe, calmado, pleno, auténtico. Cerré los ojos e imaginé a la niña que fui, sentada en el piso de un cuarto oscuro, llorando en silencio. Hablé con ella, en pensamiento. Venciste, no porque te hiciste rica, sino porque aprendiste a amarte sin condiciones. Cuando abrí los ojos, el cielo ya estaba dorado, y sonreí. La vida no me dio todo lo que pedí. Me dio todo lo que necesitaba para convertirme en quien siempre fui. Y al final, tal vez vencer sea eso. Dejar de buscar el amor de los demás y finalmente vivir tu propio amor. Esta fue mi historia. Un viaje que comenzó con rechazo, pero terminó con liberación. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas una cosa. Nadie tiene el derecho de decir quién puedes o no puedes llegar a ser. Ni familia, ni amigos, ni el pasado. Las palabras que te lastimaron ayer pueden transformarse en el combustible de tu victoria mañana. Tal vez hoy todavía estés en tu cuarto pequeño, escuchando voces diciendo que no va a funcionar, pero no les creas. Lo que te define no es lo que dicen, es lo que haces con lo que te dijeron. El dolor que sientes ahora puede ser el comienzo de tu fuerza. Y cuando llegue el día de mirar hacia atrás, te darás cuenta de que nada fue en vano. Si esta historia te tocó de alguna forma, deja un comentario aquí abajo contando desde dónde estás viendo esto y qué fue lo que más te marcó. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal, porque cada semana traigo nuevas historias de superación, fe y nuevos comienzos. Recuerda, a veces, la mejor venganza es simplemente ser feliz y libre. Y nunca olvides, el nadie que te subestimó puede convertirse algún día en tu mejor inspiración. Gracias por escuchar mi jornada.